Bueno, y bienvenidos a esta sesión sobre cómo armar un portafolio de dividendos, pero también tiene algo, una connotación muy especial. Yo sé que encuentran información en Internet sobre cómo, digamos, utilizar dividendos para armar portafolios, cómo generar ingresos pasivos por dividendos, pero a veces este tipo de ingresos no suelen ser tan atractivos porque pues realmente es muchas veces pequeño con respecto a los retornos que se podrían generar por otras vías, digamos, por la misma venta de opciones o por la compra de opciones o por estrategias mucho más rentables y eficientes en el uso del capital. Pero el día de hoy quiero presentarles algo que estoy completamente seguro, y cuando les digo estoy completamente seguro, que no lo van a encontrar ni en el habla inglesa ni en el habla hispana, es una estrategia Sigma. Es una estrategia de la casa, es una estrategia en donde combinamos lo mejor que hemos aprendido acá, nuestro caballito de batalla, de nuestras acciones favoritas, y vamos a encontrar cómo generar un portafolio de ingresos pasivos que además con la connotación de estar muy protegido, de generar de incrementar el retorno por dividendo y de al mismo tiempo generar protección del portafolio para aquellos quienes están buscando de repente ingresos pasivos, bien sea porque no tienen el tiempo para generar una actividad de estas, estar continuamente administrando el portafolio, sino que cuando hablo de pasivos realmente me refiero a ingresos pasivos. Pero ahí en la desventaja, en tema de los dividendos, como se los venía mencionando, es que los dividendos tienden a ser pequeños, sobre todo de aquellas compañías las cuales nos interesan, y esas compañías por lo regular también tienen un crecimiento no muy explosivo en el tiempo. Entonces, hay varias categorías de dividendos, hoy vamos a abordar algunas, pero quiero mostrarles una manera en que pueden aumentar el dividendo y al mismo tiempo proteger su portafolio para momentos difíciles y aún así les sigue generando y generando y generando una renta permanente. Así que ya para no darle más largas a esto y arrancar con la sesión que nos compete al día de hoy, yo quisiera compartirles aquí una presentacioncita que tengo preparada para ustedes y la cual se llama portafolio de dividendos. ¿Cómo armar un portafolio de dividendos? Pero no solamente eso, cómo aumentar el dividend yield. Pero para partir de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a lograr, yo quiero empezar por definir qué es un dividendo. Entonces, un dividendo, básicamente, como lo encontramos en los libros, es la distribución de algunas de las ganancias de la empresa a una clase de accionistas. Hay varias clases de accionistas en la empresa. La empresa los llamará como quieran. Hay algunas empresas que tienen clase A, clase B, clase C. Algunas tienen voto preferencial, otras tienen derecho a voz y voto. Cada compañía es libre de ejercer las clases de acción, o más bien de dictaminar qué clases de accionistas quiere tener en su compañía y cuáles serán los privilegios de esos accionistas. Entonces, los accionistas comunes de las empresas que pagan dividendos suelen ser elegibles siempre y cuando sean los propietarios de las acciones antes de la fecha ex dividendo o la fecha ex dividendo. Y ya vamos a aclarar esos términos. Entonces, los dividendos se pueden pagar en efectivo o en forma de acciones adicionales. ¿Un dividendo qué es? Es básicamente la distribución de los beneficios corporativos a los accionistas que son elegibles para recibir ese dividendo. Los dividendos pueden pagarse de dos formas. Pueden pagarse en efectivo o pueden pagarse en forma de acciones adicionales. Entonces, los pagos de dividendos son determinados por el consejo de la administración de la empresa, por su junta directiva o por su asamblea de accionistas. Y los dividendos son pagos realizados por empresas no solamente que cotizan en la bolsa, pero es una forma, las que cotizan en la bolsa, es una forma de recompensar a los inversionistas por, por creer en la empresa, por creer en el proyecto, por invertir su dinero en la empresa. Entonces es un bono, es un premio que le dan a los accionistas. Los anuncios de los pagos de dividendos generalmente van acompañados de un aumento o disminución proporcional en el precio de las acciones de una empresa. Muchas empresas no pagan dividendos,
Realmente no todas pagan dividendos ni están tampoco obligadas a pagar dividendos. En su lugar lo que hacen es retener las ganancias, aquellos que no pagan dividendos, retienen las ganancias para ser reinvertidas nuevamente en la empresa. ¿Qué ventaja tiene el rendimiento de los dividendos? Vamos a hablar de una evidencia histórica y nos vamos a centrar en que los dividendos pueden ampliar los rendimientos en lugar de ralentizarlos, en lugar de volverlos más lentos. Por ejemplo, hubo un análisis de un fondo que se llamaba Hartford Funds, y eso fue por allá en los años 70, en donde el 84% encontraron que el 84% de los rendimientos totales del S&P 500, ojo con esa cifra, el 84% de los rendimientos totales del S&P 500 provienen de dividendos. Entonces, esta suposición que hizo este fondo, el Hartford, se basó en el hecho de que es probable que los inversionistas reinviertan sus dividendos en el S&P 500, lo que luego, digamos que acelera su capacidad de obtener más dividendos en el futuro. También hay otras ventajas de los dividendos, porque si bien los altos rendimientos de dividendos, compañías que pagan un alto rendimiento de dividendos, es atractivo, es muy probable que las compañías realicen el pago de este dividendo a expensa de un potencial crecimiento de esa misma compañía. Supongan que por cada dólar que una empresa esté pagando de dividendos a sus accionistas, es un dólar que la empresa no está reinvirtiendo para crecer y generar más ganancias de capital. Incluso sin obtener dividendos, los accionistas podrían obtener el potencial de obtener mayores rendimientos si el valor, por supuesto, de las acciones aumenta mientras se mantiene como resultado el crecimiento de la empresa. Entonces, digamos que esa es como en contraprestación la desventaja de que una empresa pague dividendos. Hay algunas preguntas frecuentes y las vamos a tratar aquí de resolver. Y ¿es obligatorio entregar dividendos? La respuesta es no, no es obligatorio en general entregar dividendos. En general, las empresas tienen políticas de dividendos que se dividen básicamente en tres categorías: una política de dividendos estable, una de dividendos constantes o una política de dividendos residuales, y ya las vamos a explicar. ¿Quién define el pago de los dividendos? La junta directiva, la junta de accionistas, la que define a la empresa como órgano social, que es la que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Por lo regular es la junta directiva, o muchas veces la junta directiva tiene un representante de los accionistas mayoritarios, de los accionistas minoritarios, o algunas juntas directivas tienen, por ejemplo, representantes de los tipos de accionistas que tienen la empresa, si son tipo clase A, clase B. Hay empresas que dentro de su clase de dividendos dentro de su clase de accionistas no tienen derecho a voz, ni tampoco tienen derecho a voto, simplemente es un tipo de accionistas. Entonces las empresas tienen diferentes tipos de accionistas, clase A, clase B, clase C, como ellas las deciden que se tienen. ¿Cuánto es el valor del dividendo? También eso lo define la junta de la compañía, eso lo define quienes se encargan de liderar los hilos de la compañía, y eso, pues, por supuesto, va a depender de los beneficios que esté otorgando la compañía, pero muchas veces la compañía renuncia a cierto dinero con el fin de poder atraer más inversionistas que vengan e inviertan en la compañía, porque es una forma de generación pasiva de ingresos para aquellos quienes están buscando, por ejemplo, que el portafolio sea creciente dentro de un periodo de crecimiento o de no crecimiento. Y si bien puede que no sea creciente, por lo menos que se rentabilice. Si vives fuera de Estados Unidos, ¿calificas para los dividendos? La respuesta es sí. Entonces, vamos a definir aquí dos tipos de inversionistas: el que tiene residencia fiscal en los Estados Unidos y el que no tiene residencia fiscal en los Estados Unidos. Cuando hablo de residencia fiscal, según la norma del IRS, que hayas pasado más de 183 días al año en un periodo de un año. Eso es tener residencia fiscal. No importa si eres ciudadano, residente, no residente, visitante o lo que sea, si pasas más de la mitad del año, aquí dije 183 o 181, creo que son 181, ahora se me despalomó.
Si vives más de la mitad del año aquí en Estados Unidos, se te considera ante ojos del IRS un residente fiscal. Por lo tanto, está obligado a ser tratado como un residente permanente o como un ciudadano para efectos fiscales, para efectos tributarios. Entonces, si ustedes tienen residencia fiscal aquí en Estados Unidos, muy seguramente van a reportar sus ingresos a través de un ITIN number o a través de un Social Security number o a través de un EIN number, que es el número de las empresas. Un Tax ID, eso también se le conoce como un Tax ID. Si ustedes no son residentes fiscales, tienen un tratamiento distinto. Entonces, para los residentes fiscales, los dividendos se consideran un ingreso. Para las ganancias de capital no son ingresos ante los ojos del IRS. Son, efectivamente, eso, ganancias de capital. Entonces, quienes tributamos en los Estados Unidos tenemos impuestos sobre las ganancias de capital y tenemos impuestos sobre los dividendos. ¿Listo? Para quienes viven, y eso también va a depender de la declaración, cada declaración es distinta, cada declaración de impuestos es distinta, depende si lo estoy haciendo con mi esposa, si lo estoy haendo solo, si soy cabeza de hogar. Así que no me hagan preguntas de tipo tributario porque realmente no tengo la respuesta de ese tipo. Cada caso se hace de forma individual. Y para eso también aprovecho para mostrarles el siguiente disclaimer, que toda la información que vamos a proporcionar aquí es informativa. No es información legal, no es asesoría legal, ni consejos legales, ni financieros, ni contables, ni tributarios, ni es una solicitud para que hagan este tipo de operaciones. Simplemente es educativa y se las quiero mostrar. Algo que, insisto, no van a encontrar en ningún lado de habla hispana, ni de habla inglesa, ni de habla portuguesa, ni tailandés, nada. Lo van a encontrar en Opción Sigma. Y ustedes son los privilegiados por pertenecer a ese grupo de Opción Sigma. Entonces, volvamos aquí a nuestras preguntas frecuentes. Si vives fuera de los Estados Unidos, como ante los ojos del IRS, que es la entidad recaudadora de impuestos, es la agencia que gobierna el tesoro, que actúa como recaudador del tesoro de los Estados Unidos, se van a hacer una retención, eso se llama un withholding. El broker te va a realizar una retención, porque si tú vives fuera de los Estados Unidos, cuando abriste una cuenta en el broker, si declaraste que no eras residente fiscal, llenaste un formulario que se llamaba el W8BEN, el W8BEN, que te exime de ciertos impuestos. Pero como los dividendos son considerados ingresos, el broker retiene, hace un withholding, se llama eso, retiene el 30% del valor del dividendo y se lo manda al IRS. Eso lo hace el broker por ustedes, para quienes viven fuera de Estados Unidos y no tienen ninguna obligación fiscal dentro de Estados Unidos. Para quienes vivimos acá, el tratamiento es distinto y tenemos que reportar todos los años dentro de nuestra declaración de impuestos a través de la forma que nos manda el broker, que es el 1099 DIV, D-I-V corta, 1099 DIV. Ahí están reflejados los ingresos que recibimos por cuenta de los dividendos. Entonces, hablamos de tres políticas de dividendos. De la política de dividendos estable, de la de dividendos constantes y la política de dividendos residuales. La política de dividendos estables es ella la que el accionista puede esperar unos pagos de dividendos estables y predecibles cada año, independientemente de las fluctuaciones o de las ganancias de la empresa o del precio de la acción. Hay otra política que es la de dividendos constantes, que la empresa paga un porcentaje de las ganancias a los accionistas cada año, por lo que el inversionista en este tipo de compañías de esa política de dividendos pueden experimentar volatilidad de las ganancias de la empresa, porque realmente no se expresa como un valor fijo, sino como un valor porcentual. Y hay otra, que es la política de dividendos residuales. Y si hay una compañía que tiene política de dividendos residuales y ustedes invierten en ella, lo que hace la empresa es pagar el dinero que le sobra, que le quede por ahí, después de haberse ocupado de sus gastos de capital, el capital de trabajo, de la operación de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sobra, esa es la que nos dejan por allí utilizar. ¿Cómo calificas para el dividendo? Entonces, para eso, voy a irme aquí a la siguiente lámina
en donde vamos a tener unas fechas muy importantes que ojalá anoten, porque estas son las fechas claves para saber si calificas para los dividendos. Los pagos de los dividendos siguen un orden cronológico de eventos y estas fechas que ustedes están viendo en pantalla son eventos importantes para determinar si ustedes como accionistas califican para recibir el pago de dividendos. La primera de ellas, el announcement date o la fecha de anuncio, se diría en español. Me gusta ponerlo en inglés porque ese es el término que van a encontrar en los brokers, en las plataformas, en las páginas que hablan sobre los dividendos o en las páginas financieras. Entonces, para que se vayan familiarizando. Aquí hacemos también no solamente clase de opciones y dividendos, sino unas pequeñas clases de inglés. Entonces, la fecha de anuncio es cuando la dirección de la empresa, cuando esta junta, anuncia la fecha es también entendida como la fecha de declaración, anuncia la fecha en que van a ser pagados los dividendos. Esto debe ser aprobado por los accionistas antes de que puedan ser pagados. Entonces, para ello, como les digo, habrá unos representantes en la dirección de la empresa. El ex-dividend date, este es importantísima, importantísima. La fecha ex-dividendo, esta es la que determina, esta es la clave, la que determina la elegibilidad. Es la fecha en la que expira ser elegible para dividendos y se llama fecha. Aquí está escribiendo tonteras. Es la fecha en la que es el último, en donde ya no tienen elegibilidad para los dividendos. Por ejemplo, si una acción, una compañía tiene una fecha ex-dividend date del 1 de marzo, ese día ya no son elegibles para los dividendos. ¿Okay? Independientemente si los van a pagar en un mes, en 2 meses, si lo declararon antes, si ustedes en el día del ex-dividendo no tienen las acciones de la compañía, no son elegibles para el pago. Perdón, el día antes del dividendo, del ex-dividend day. Entonces, el ex-dividend day nos dice el momento en que ya no son elegibles para recibir acciones de la compañía. Por lo tanto, nos vamos a ir al día antes del ex-dividend day. Justo el día antes. Si el ex-dividend day es el 1 de marzo, para poder calificar, para poder ser elegible para recibir los dividendos de la compañía, tengo que haber sido accionista de la compañía el día anterior. 28 o 29 de febrero, según sea un año, un leap year, un año bisiesto o no. Por ejemplo, el primero, para no hacerlo tan confuso. Si el ex-dividend day es el 15 de marzo, el día anterior. El 14 de marzo mis acciones deben estar en el portafolio para poder calificar para el dividendo. ¿Okay? El día hoy siguiente, digamos que el 14 fue de domingo, pues entonces el viernes anterior. La fecha de registro. Esa es la fecha límite establecida por la empresa para determinar qué accionistas son elegibles para recibir ese dividendo o la distribución. Usualmente se da al día siguiente del ex-dividend day. Entonces, día antes del ex-dividend day, el último día para calificar para el pago del dividendo. Ex-dividend day, ya, ahí es digamos que es donde se me marca la línea. Y el record date, por lo regular, tiene lugar al día siguiente del ex-dividend day. Si lo encuentran que es 2 días después, una semana después, no me fusilen, pero por lo regular es el día siguiente del ex-dividend day. Y la fecha de pago es cuando la empresa emite la orden de pago. Es cuando el dinero se acredita en la cuenta de los inversionistas. La empresa envía la transacción a sus intermediarios, a sus brokers, y allí se les acredita en la fecha de pago. Entonces, no confundan que el ex-dividend day, yo ya tenía las acciones en el ex-dividend day, antes del ex-dividend day. ¿Dónde está mi dinero? Tienen que esperar a la fecha de pago. A veces ocurre
una semana después, a veces ocurre un mes después, puede ocurrir 2 meses después, cuando lo hayan declarado la fecha de pago. Hay varios tipos de pagos. Vamos a encontrar que hay compañías que tienen pago de dividendos anuales, otras que tienen pago de dividendos semestrales. El más común que encontramos es el pago de dividendos de manera trimestral. También vamos a encontrar compañías que pagan dividendos de tipo mensual e inclusive por allí sale un ETF que paga dividendos de forma semanal. Entendiendo esta parte, ahora viene la parte más jugosa del asunto y es el rendimiento de los dividendos, el famoso dividend yield. El dividend yield traduciría rendimiento de los dividendos, es un porcentaje, es la cantidad expresada porcentualmente que la empresa va a pagar a los accionistas por poseer una parte de sus acciones y se divide por el precio actual de las acciones. Ahí van a encontrar la fórmula. Entonces, una relación entre el dividendo que se paga en dólares, en valor, frente al precio de la acción. Las empresas más maduras, con más tradición, son las más propensas a pagar dividendos. De hecho, para pertenecer a ciertos índices o ser considerado rey de los dividendos, hay que cumplir ciertos requisitos. Si quiero estar en el Dow Jones, por ejemplo, debo tener una política de dividendos. Entonces, depende de lo que estemos evaluando. Hay ciertos mecanismos que me permiten evaluar si puedo pertenecer a un grupo que es mostrado como los aristócratas de los dividendos, los reyes de los dividendos. Las empresas de las industrias de servicios públicos y los de productos básicos de consumo son las que tienen frecuentemente mayores rendimientos de dividendos. Es por esto que me habrán escuchado decir en múltiples ocasiones que cuando las inversionistas tienden a agruparse, a aglomerarse, a capitalizarse en acciones de servicios públicos o de productos básicos, ese famoso sector del cual hablo mucho, que es el de consumo defensivo, es porque están buscando algún tipo de perpetuidad en la generación de ingresos. Las empresas de dividendos son muy atractivas, especialmente se vuelven más atractivas todavía cuando hay periodos de crisis. Porque como les indicaba, es una manera de que el portafolio se siga rentabilizando, seguir generando una rentabilidad por la cartera y sin importar si la acción crece o no, digamos en su valor o precio. Hay otros que son los fideicomisos de inversión inmobiliaria, los famosos REIT, que en inglés traducirían los Real Estate Investment Trust, y las sociedades anónimas maestras, los famosos MLP, que pagan dividendos superiores a la media porque dentro de la Constitución y dentro de su formación está que gran parte de sus beneficios deben ser trasladados a sus inversionistas. Entonces, pero también tengan en cuenta, por favor, en temas tributarios, estos dividendos suelen gravarse a una tasa más alta que los dividendos normales. Entonces, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, que los rendimientos de los dividendos, el dividend yield más alto, no siempre indica una oportunidad de inversión atractiva, porque el rendimiento de los dividendos, digamos que puede entenderse o puede ser el resultado de una disminución en el precio también de las acciones. Se podría también entender de esa forma. El dividend yield es tan solo una estimación del rendimiento solo de dividendos de una inversión en acciones. Entonces, suponiendo que el dividendo no se aumente o se reduzca, el dividendo como tal, el pago, su rendimiento, o sea, el dividend yield, sí aumentará si la acción cae de precio o se disminuirá si la acción sube de precio. Entonces, hablamos del yield y me voy a volver a la primera lámina, es cómo aumentar el dividend yield, cómo aumentar el retorno, el valor porcentual. Recuerden que el dividend yield, como se los mostraba acá, está expresado en un porcentaje que mide la relación entre el valor del dividendo
y se divide por el precio actual por acción. Supongamos que compañía X tiene un dividendo de $5 anuales y la acción vale $100. Eso significará que si ustedes le ponen atención a la formulita de rendimiento del dividendo, es igual a dividendo anual por acción dividido el precio actual por acción, entonces van a reemplazar en la parte superior, le van a poner 5 y en la parte inferior le van a poner 100. Entonces, 5 dividido 100 es 5%, 0.05. Eso significará que el yield, el retorno, el rendimiento de este ejemplo será del 5% anual. ¿Ok? 5% anual. Esto lo van a encontrar como el dividend yield. No hay siglas. Lo van a encontrar como el dividend yield. O D y Y de yuca, el dividend yield. Esa relación la van a encontrar en las páginas financieras de esa manera. Entonces, entendido cómo funciona el dividend yield, luego, si la acción baja de precio, supongamos que la acción baje a $50, a la mitad del precio, el dividend yield va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque ya la relación en la parte superior sigue siendo, $5, no cambian el dividendo, pero en la parte de abajo, en la precio actual por acción, sí baja a $50. Luego, ahí aumenta el dividendo. ¿Qué quiere decir? El dividend yield. ¿Qué quiere decir? Que ya mi dividend yield, mi retorno ya no es del 5%, como en el primer ejemplo, sino del 10%. Y al contrario, si en lugar de bajar de precio la acción sube, pero el dividendo se mantiene constante, digamos que la acción suba a $200, el dividend yield ya no será del 5% cuando costaba 100, sino que será del 2.5%. ¿Se entiende? Ahora viene la pregunta, la del millón. La razón por la cual estoy seguro que ustedes están acá y quieren participar de esta oportunidad. Y es cómo aumento el dividend yield. Recapitulemos. ¿Quién toma la decisión de cuánto es el dividendo? La Junta de Administración. Entonces, la primera alternativa que podemos tener para aumentar el dividend yield es hablar con la Junta de Administración, la Junta Directiva. Ay, venga, súbanos el dividend, el valor del dividendo. Pues no, eso está como difícil. Hagamos una huelga para no comprar acciones y de esa manera bajan de precio y de esa manera presionamos a la Junta para aumentar el dividend yield. Pues esa tampoco. Con cover calls, una manera de generar un ingreso extra, la he enseñado. Se podría eventual hacer, pero hoy quiero que nos concentremos en el aumento vía del yield, del retorno. Esto sería un ingreso extra haciéndolo con cover calls, pero no lo vamos a hacer con cover calls. Vamos a utilizar por ahí, pero ya les cuento qué es. Reduciendo el valor de la acción, es decir, haciéndole short selling a la acción, vender en corto para bajar el valor de la acción y así por esa vía aumentar el dividend yield, pues no. Esa tampoco es la forma. ¿Cómo lo vamos a aumentar? Short selling tampoco. Con algo que he llamado el Sigma Dividend Queen. Y es reduciendo el costo de la acción. Reduciendo el costo de la acción. ¿Cómo reduzco el costo de la acción? Con esto sí lo vamos a hacer. ¿Cómo puedo reducir mi costo base? Porque entendiendo cómo funciona la fórmula, el dividend yield aumentará. Mi platica rendirá más si aumento mi retorno de los dividendos. O sea, por mi mismo dinero puedo tener mayor retorno. Lo que estamos buscando, generar mayores retornos. Y lo vamos a hacer con esta estrategia
que insisto, estoy absolutamente seguro, no van a encontrar en ninguna otra parte. ¿Por qué decidí llamarla el Sigma Dividend Queen? Fue lo que se me ocurrió, porque yo estoy rodeado de mujeres, porque mi esposa y tengo hijas. Entonces dije, reina, siempre hablamos de los aristócratas, hablamos de los reyes de los dividendos, pero ¿de dónde está el papel de las que realmente mandan y manejan las finanzas del hogar? Y digo, hagámosle un tributo también aquí a las mujeres. Dicen por acá que con Naked Put y haciendo la rueda. Ya les voy a contar. Para definir qué son los aristócratas de los dividendos y por qué he decidido llamar esta el Sigma Dividend Queen. Los aristócratas del dividendo son empresas del índice de S&P 500 que no solamente pagan constantemente un dividendo a los accionistas, sino que lo aumentan anualmente, aumentan el tamaño de su pago. Para que una empresa sea considerada aristócrata de los dividendos, si aumenta sus dividendos de manera consistente durante 25 años, será considerada aristócrata de los dividendos. Entonces, algunos aficionados que les gusta invertir en acciones de aristócratas de los dividendos tienden a clasificar factores adicionales dependiendo del tamaño de la compañía, dependiendo de la liquidez de la empresa, o que tengan capitalizaciones superiores a cierto monto. Por lo regular, a veces toman como factor los 3 billones de dólares, 5 billones de dólares. Entonces, para que sea considerada aristócrata de los dividendos, tiene que haber aumentado su dividendo durante al menos 25 años consecutivos. Entonces, un aristócrata de los dividendos debe ser miembro del S&P 500, pero ustedes le pueden poner los criterios que ustedes deseen para que sea considerado aristócrata de los dividendos, agreguen criterios adicionales. Por lo regular, estos aristócratas de los dividendos tienden a ser empresas grandes y establecidas que ya no disfrutan como de un crecimiento sobrealimentado, no son los Google, no son los Amazon, sino que ya están estables y que son muchas empresas que en gran medida se han mostrado que son a pruebas de recesión, disfrutan de ganancias constantes y dividendos crecientes, no importa si son tiempos buenos o malos. Los aristócratas de los dividendos se parecen a los reyes de los dividendos y vamos a hablar qué son los reyes de los dividendos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los reyes de los dividendos son empresas conocidas por pagar dividendos constantemente a lo largo del tiempo. Para los aristócratas ya dijimos que debe ser miembro del S&P 500 y tener un pago de dividendos crecientes durante 25 años para calificar como aristócrata de los dividendos. Pero para calificar como rey de los dividendos, una empresa solamente debe cumplir con un obstáculo: pagar un dividendo creciente consistentemente durante al menos 50 años. Entonces esa lista es bien selecta. Y algunos reyes de los dividendos también pueden ser aristócratas de los dividendos, por supuesto. Pero no todos los aristócratas de los dividendos serán reyes de los dividendos. Por ejemplo, la empresa no ha existido durante 50 años o no ha estado en el S&P 500. Entonces, es menos común que las empresas aumenten constantemente sus dividendos durante más de medio siglo, por lo que el número de reyes de los dividendos tiende a ser mucho menor que el de sus primos, los aristócratas, los nobles. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar toda esta información? Los aristócratas de los dividendos, de los reyes de los dividendos, y lo convertimos en una estrategia reina, una estrategia, el Sigma Dividend Queen. Y para eso vamos a realizar algunos pasos. Primer paso: solamente si quieren que los dividendos se reinviertan en acciones de la misma compañía, van a pedirle a su broker solamente si quieren hacer eso. Esto es opcional. El primero es opcional. Que ustedes desean participar en el programa DRIP. Eso es tan simple como apretar un botón. Eso lo pueden hacer en Robinhood, lo pueden hacer en E-Trade, lo pueden hacer en TD Ameritrade, lo pueden hacer en ShortSwap. No todos los brokers lo tienen a su disposición.
pero la mayoría de los brokers sí lo tienen a su disposición, que es DRIP, significa Dividend Reinvestment Plan. Eso significa DRIP. Dividend, la primera sigla, Reinvestment Plan. Plan de reinversión de dividendos, traduciría al español. ¿No? Entonces, pueden solicitarle al broker, por favor, afílieme al Dividend Reinvestment Plan. Entonces, ¿para qué? Cuando les paguen el dividendo, no se los dejen en una forma monetaria, sino que se los reinviertan en acciones de la misma compañía. Entonces, es muy probable que les paguen $2 de dividendo, no sé, de Apple, pero no les alcanza para una acción. Entonces, van acumulando fracciones de acción. ¿Okay? Segundo paso, van a seleccionar el objetivo mensual de ingresos por dividendos que ustedes desean tener. $100, $200, $500, $1,000, $5,000, $10,000, que ustedes deseen tener. Tercer paso, van a seleccionar el dividend yield. Ya hablamos que es el dividend yield, ¿verdad? El dividend yield es el rendimiento que lo vamos a calcular tomando el dividendo y lo dividimos por el precio actual de la acción. Vamos a utilizar el dividend yield. Vamos a seleccionar ese dividend yield, que va a ir en función del objetivo mensual de ingresos que yo quiero por cuenta de los dividendos. Cuarto paso, ya teniendo estas cifras, vamos a seleccionar un activo que cumpla con los criterios anteriores. Ustedes también le pueden poner otros criterios, evaluar otros criterios de análisis fundamental, pero que hayan visto la clase de análisis fundamental, para que entiendan, por ejemplo, qué significa el payout ratio, para que sepan, por ejemplo, qué significa un PER, pero van a encontrar que lo más atractivo de esta compañía es que puedo hacerme un poquito el de la vista, de esta estrategia, perdón, puedo hacerme un poquito el de la vista gorda con un poquito, solo un poquito, con el valor actual de la acción, con el precio de sus fundamentales, con ciertas cositas por allí que a veces son alarmas, con el tema del análisis técnico aquí realmente empieza a dejar de ser importante, que qué tan alejado está de la media móvil, porque como les dije, esta es una estrategia que además de ser más rentable en el valor de los dividendos, también te protege. Quinto paso, vas a calcular el retorno. ¿Cómo? Con la formulita que les di hace un momentito. Espero que hayan anotado. Sexto paso, pero eso ya teniéndolo todo, van a hacer un escaneo de esas acciones que ustedes usualmente o quisieran atacar, sobre la cual generar ingresos. Así que van a usar herramientas como dividend.com para establecer cuándo es el next dividend date. Ustedes tienen que ser aquí súper aplicados, mejor dicho, anotar cuándo es el ex dividend date, cuándo es la fecha de pago, cuándo va a ser, digamos, la política de dividendos, cuándo es cuánto es el valor del dividendo, si lo pagan anual, mensual o trimestral. Todos esos valorcitos los van a tener claritos. Pueden combinarlos de tal forma, hay empresas que pagan dividendos trimestrales, pero pueden combinar el portafolio de tal forma para que cada mes estén recibiendo un ingreso. Entonces, hay unas que los pagan trimestralmente, pero lo pagan en enero, abril, julio y octubre. Otro lo pagará en febrero, mayo, agosto, noviembre. Y otro la pagará en marzo, junio, que sigue septiembre, diciembre. Pues pueden acomodar su portafolio de tal manera para que todos los meses sin falta estén recibiendo un ingreso. O pueden utilizar acciones que les paguen dividendos mensuales. Ya van a, escogidas las acciones, van a establecer su ex dividend date. No tienen que poseer las acciones por un número muy grande de tiempo. Tan solo fijarse que inviertan en esa compañía justo antes del ex dividend date. Y el paso más importante
para aumentar el dividend yield, y es a través de la reducción del costo base. Cumplidos estos pasos, lo único que tienen que hacer es relájese y disfrute de sus ingresos pasivos. Suena fácil, ¿verdad? Muchas de las cosas que vemos aquí suenan muy fáciles y a la hora de ejecutarlas no se vuelve tan fácil. Les voy a demostrar cómo está la forma de inversión que les va a explotar la cabeza, más fácil de ejecutar y que además les brinda un nivel de protección increíble. ¿Ideas? ¿Alguna idea? Aquí han estado mencionando que con la rueda reduzco el costo base, eso es cierto, pero no me protege tanto. Aquí me han mencionado que a través de los cover calls, aquí me han mencionado que a través de vender puts, me han mencionado, aquí dice Gerardo que a través de collares, pues nada de eso. No es otra cosa distinta a la que hemos enseñado a través de Opción Sigma, no es nada distinto, pero que ahora lo vamos a aplicar de alguna manera para que reduzcamos de manera muy fuerte el costo base. ¿Okay? ¿Cómo vamos a generar los, digamos, vamos aquí a poner un ejemplo de cómo obtener $500 en dividendos? $500 en dividendos. Dice Antonio, Poor Man's Cover Call. No, tampoco, porque con los Poor Man's Cover Call no me pagan dividendos. Quienes tienen las acciones son los que tienen derecho a los dividendos, pero con las opciones no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtener $500 de dividendos mensuales? Vamos a tomar el objetivo. Vamos a tomar $500 como referencia. Entonces, el objetivo son $500. Paso número 1. Mi objetivo serán $500. ¿Cuánto necesito para generar $500 mensuales? Entonces, sabemos que el año tiene 12 meses. Lo vamos a multiplicar por 12. ¿Cuánto será eso? 12 por 500 son $6,000. Entonces, el resultado que nos da, vamos a dividirlo por el dividend yield. Si el dividend yield es del 5%, eso significará que necesito de $120,000 para generar $500 mensuales por cuenta de ingresos de dividendos. Y aquí muchos estarán diciendo, no, me salgo de esta reunión. ¿No tienen $120,000? Pues bueno, quienes tienen $120,000, pues bien, aquí están aquí súper atentos. Pero si no tienen $120,000 para generar $500 de ingresos mensuales con dividendos, ¿cómo podemos generar esos $500 con menos dinero? A través del Sigma Dividend Quill. Sigma Dividend Quill. ¿Listo? Vamos a poder bajar esos $120,000. Quienes no tienen los $120,000, voy a mostrarles cómo se puede bajar de esa cifra para generar esos $500. Si quieren $1,000, pues multipliquen. Entonces, si no tienen $120,000, ¿qué hay que hacer? Aumentar el dividend yield. Entonces, buscar a empresas que tengan un dividend yield del 5%, más del 5%. Por ejemplo, si buscamos una empresa que tenga el 6%, eso significará que ustedes toman los 6,000, vamos a subirlo al 6%. Entonces, van a tomar los 6,000 y lo dividen por 0.06. ¿Qué estoy haciendo yo? 0.06 dividido 6,000. 6,000 dividido 0.06. Eso me da $100,000. ¿Okay? $100,000. Entonces ya no necesito, si aumento el dividend yield al 6%, ya no necesito $100,000. ¿Ya tienen pistas? ¿Por dónde va a ser esto? Voy a presentarles aquí. Si le aumento el 7%, hagamos el ejemplo con el 7%, cogen 6,000 y lo dividen por 0.07,
y eso con un 7% ya necesitaría $85,000. Entonces, la clave aquí es el dividend yield. ¿Cómo vamos a aumentar el dividend yield? Nuevamente la formulita. El rendimiento del dividendo, o sea, el dividend yield, es igual al dividendo anual por acción dividido el precio actual de la acción. Entonces, aquí la clave, la palabra clave es reducción del costo base. Es decir, invertir menos dinero en el costo, en la compra de las acciones. Ahí alguien me estará diciendo, entonces utilizando margen del broker. No, ni se les ocurra. Ya saben que en tiempos de crisis, utilizar el margen del broker amplifica sus pérdidas. Aunque dejo aquí dos asteriscos, eventualmente se podría utilizar porque es una estrategia muy protegida. Muy protegida. ¿Listo? Vuelvo acá y vamos a ir a que si no tienes $120,000, voy a mostrarles 5 ejemplos de compañías que ustedes conocen, que hemos utilizado aquí en Opción Sigma, y cómo podríamos aumentar el dividend yield. En la columna izquierda van a encontrar 5 compañías: Walmart, AT&T, New Residential Investment, Vale y UWM Holdings. Estas compañías tienen unos dividendos que encuentran en amarillo a la derecha de cada símbolo. Walmart tiene un dividend yield de 1.64% anual. El dividend yield está expresado de forma anual. AT&T tiene un dividendo del 4.64% anual. New Residential Investment tiene un dividendo del 9.54% anual. Vale del 16.91% anual. UWMC del 9.13% anual. ¿Okay? Eso en términos prácticos, ¿qué termina siendo? Ese SDQ significa sin el Sigma Dividend Queen. Entonces, sin el Sigma Dividend Queen, eso significará que necesito, para obtener esos $500 mensuales de dividendos o $6,000 anuales en dividendos, para Walmart necesitaría de $365,000. Para AT&T necesitaría $129,000. Para New Residential Investment, atentos, ya se me reduce casi a la mitad, mire, de lo que planteamos en el ejemplo anterior, a $62,893. Con Vale necesitaría $35,481 y con UWMC $65,717. Hay muchas empresas. Aquí viene una tarea y es empezar a hacer un rastreo de esas empresas en las cuales yo podría invertir, que tengan una buena sostenibilidad de su dividendo, que sean empresas que tengan buenos fundamentales, pero recuerden que aquí también viene la parte de protección. ¿Okay? Ahora, con el Sigma Dividend Queen, ¿cómo resultaría esto? Walmart pasaría del dividend yield del 1.64% al 2.34%. Todavía no es atractivo, pero pues ahí aumenté. ¿Cuánto aumenté el dividendo de Walmart? Digamos, haciéndolo con el Sigma Dividend Queen. Y es básicamente 1.42 dividido 1.64. Aumenté en el 86% el dividendo. ¿What? ¿Pudiste aumentar el dividendo en el 86%? Es que casi lo doblo, mire, con el Sigma Dividend Queen. AT&T, 7.55%. También un aumento ahí como del 80%. Pasar el dividend yield del 4.64% al 7.55%. New Residential Investments, un fideicomiso de real estate, propiedades inmobiliarias, pasa de 9.54% al 17.85%. Vale, esto es impresionante, pasa al 16.91% y con el Sigma Dividend Queen pasa al 38.10%. Imagínense un retorno del 38% anual. Eso es 3 veces, casi 4 veces mejor que el promedio histórico del S&P 500. Con UWMC pasa de 9.13 al 14.38%. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? Eso en términos de dinero significará que para Walmart, para recibir $500 mensuales en dividendos, necesitaré de $256,410.
Para AT&T, de $79,470. Para New Residential Investment, necesitaría de $33,613. Con Vale, atento a la cifra, $15,748. Con UWMC, $41,724. Entonces, ya no necesitas los $120,000. Tienes que aprender el Sigma Dividend Queen. Sigma Dividend Queen. Acuérdense, esa es mi marca. La voy a registrar. No la van a encontrar en un canal de YouTube. Es más simple de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero entonces, lo hago de forma privada para ustedes que hacen parte de esta comunidad y que han apoyado mi trabajo. Y yo, créanme que sigo encontrando oportunidades. Yo lo estoy haciendo para que evaluando y ya cuando vea un resultado, se las presento a ustedes. Todo el tiempo estoy tratando de mirar cómo a través de las opciones puedo hacer más rentable la cartera, puedo proteger más la cartera. Y aquí he llegado con esta estrategia, con esta alternativa, porque créanme, yo me levanto con opciones, desayuno con opciones, almuerzo con opciones, paso mi día con opciones, sueño con opciones, tengo pesadillas con opciones, tengo sueños hermosos con opciones y todo pensando siempre en cómo le ofrezco siempre más valor a esta comunidad. Encontrar siempre alternativas para que ustedes puedan encontrar más valor en esta comunidad. No es solamente pensar que pertenecen a un chat de alert, no, créanme que todo el tiempo estoy buscando cómo ofrecer más valor. Así que lo hice privado porque ya vi cómo, y no se trata de ser egoístas, el conocimiento es claro que hay que compartirlo, pero ya vi cómo sean muchas de las estrategias de las cuales aquí hablamos, las replica en otros canales sin toda la información necesaria, entonces quiero que ustedes tengan toda la información de primera mano, primera mano. ¿Listo? ¿Listos? ¿Preparados? Ninguno le pegó, ¿no? Ahí hubo por allí algunas personas que dijeron, ok, lo podemos hacer. Vamos a empezar con Walmart. ¿Cómo reduzco el costo? Ojo, ¿no? Antes de presentarles esto, quiero decirles, esto es para quienes están buscando ingresos pasivos. Ingresos pasivos, que no quieren correr tantos riesgos, que quieren irse de vacaciones tranquilos y saber que allá Walmart que siga vendiendo cereal y leche y me sigue llegando mi ingreso pasivo, pero que además me va a ofrecer la ventaja de que si viene la guerra, que si suben las tasas de interés, que lo que sea, voy a estar protegido. Protegido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartir aquí otra pantalla. Como les dije, esto es más simple de lo que ustedes podrían haberse imaginado. Déjenme saber si ven la pantalla de Tastyworks. Por favor. Vamos a ver si ven la pantalla. Perfecto. Walmart. Vamos a empezar con Walmart. ¿Cómo reduzco el costo base? Voy a buscar una fecha de expiración la más lejana que encuentre. La más lejana que encuentre. Insisto, aquí no le estamos apostando al crecimiento de la acción, no le estamos apostando a realmente tener unas ganancias, a vivir de los dividendos. ¿Okay? ¿Quién quiere ingresos por el Sigma Dividend Queen? Levante la mano. Levante la mano quien quiere ingresos con el Sigma Dividend Queen. Aquí la tengo. Mírenla. Mírenla. ¿Cómo? La clave es, les dije, cómo reducir el costo base. ¿Cómo reducir el costo base? Pues voy a comprar mis acciones de Walmart, para lo cual necesito $13,648, pero voy a vender un call muy lejano en el tiempo, muy lejano en el tiempo, in the money. What? Luis, pero si eso es un divorce call, ¿por qué no toda esta parafernalia para decirme que eso es un divorce call? ¿En dónde han encontrado una estrategia así? Esto no es un movimiento apalancado. Al contrario, reduzco mi costo base.
lo hago comprando mis acciones y vendo un call in the money. In the money, pero muy profundo en el dinero. ¿Por qué escojo una fecha de vencimiento tan larga? Porque como me interesa es relajarme y disfrutar, casi me caigo acá, relajarme y disfrutar, percibir mis dividendos. Y fíjense, estoy vendiendo el strike 100 de Walmart. Claro, primero hay que comprar las acciones. Voy a comprar 100 acciones y voy a vender mi call, como si fuera un cover call tradicional, pero no voy a hacer rolls, no voy a hacer nada. Sentarme y disfrutar. Compro mis acciones porque la titularidad de mis acciones me va a dar la elegibilidad para ser dueño del dividendo. Hay que comprar las acciones y voy a vender un call profundo en el dinero. ¿Qué condiciones debe tener ese call? La condición es que cuando ustedes toman el strike y le suman el valor del call, debe sumar más que el precio de la acción y más que el dividendo. Aquí hay un pequeño asterisco. Hay acciones que por lo lejano que encuentran la expiración, su bid-ask del contrato va a ser muy amplio, lo cual, y su open interest va a ser muy poco. 1, 2 contratos, 0 contratos, que de alguna manera puede convertirse en un factor a favor para que nunca me ejecuten ese contrato. Me falta todavía hay más data sobre esos contratos que tienen bid-ask muy amplios, pero para efectos del ejercicio, para no caer allí en qué pasaría si, escojo con bid-ask que sean más cerrados. Para eso escogí el strike 100, pero perfectamente podría haber escogido el strike 95. Bien, me servía el 95. Perfectamente me servía el 95. Pero aquí, hagámoslo con el strike 100. Compro mis 100 acciones, me valen 13,648, pero fíjense, si compro 100 acciones y vendo mi strike 100, ¿a cómo me salen las acciones? Ya no me salen a 13,648. Me sale a 9,535. A 9,535. Es decir, a $95.35 la unidad. Y adivinen qué, van a pagar por Walmart $95.35 la unidad en lugar de 136,48. Así que estoy reduciendo mi costo base. Y si se les antoja ejercer el contrato, pues no habrás perdido nada, porque simplemente no te pagarán el dividendo. Pero no, hay una confusión y no quiero que se presente con el Poor Man's Cover Call. Como no somos dueños de las acciones, en el Poor Man's Cover Call sí hay un riesgo de dividendo. Aquí no hay riesgo de dividendo, de que me hagan pagar el dividendo. Aquí no lo hay, porque no estoy corto en las acciones. Tengo mis acciones de respaldo por el Cover Call. Si se les antoja ejercer el contrato, pues bueno, mi ganancia será el valor extrínseco de la posición. Eso será, en este caso, el valor extrínseco de la posición. Aquí lo máximo que podría ganar sería $465. Así que si me ejercen el contrato, $465 me meto al bolsillo y sigo haciendo mi ejercicio. ¿Sí? Que si los griegos afectan, como son contratos tan lejanos, pronto el RO afecta, pero realmente aquí no, ¿qué afectación puede tener? Pues básicamente ninguna. La volatilidad, digamos que en ambientes de volatilidad alta, pues ya sabemos que la premisa es encontrar, poder vender contratos en ambiente de volatilidad alta, pero los contratos in the money tienen menor afectación a la volatilidad. Los que más se afectan terminan siendo los contratos at the money, que tienen mayor sensibilidad a la volatilidad. Aquí te estás obligando a vender a 100, ¿de acuerdo? Aquí te estás obligando a vender a 100, pero por eso estoy escogiendo una fecha de vencimiento muy lejana, en donde tenga valor extrínseco y donde
haya menos posibilidad de que me ejerzan ese contrato. Voy a escoger una fecha de vencimiento lejana, un valor, un contrato deep in the money, bien profundo del dinero, que abarate mi costo base. Aquí la clave, insisto, es abaratar el costo base. La clave de aquí es reducir el costo base. Entonces, mi costo pasará de 136,48, pasará a 95,35. ¿Okay? ¿Cuál sería el break-even price de este contrato para el comprador, el quien me compra ese contrato? Sería, si tomo solamente el bid, que realmente no sería el bid, sería un poquito más cercano al mid price, pero hagamos solo con ejemplo el bid. Sería 100 más 39,70, eso me da 139,70. O sea, realmente a un inversionista en este momento no le interesaría ejercer ese contrato porque va a perder dinero, mientras que nosotros disfrutamos de recibir el dividendo. Si el valor de la acción aumenta, adivinen qué pasa. Pues que este contrato se va a aumentar a una tasa de 86 centavos por cada dólar que suba el contrato. Por lo tanto, este es el break-even price de hoy. Pero si mañana llega a los 139,70, pues este contrato ya no valdrá 39,70. Valdrá al menos 42. Que si el delta es de 0,86 y sube $3, pues al menos este contrato valdrá 42, casi $43. ¿Sí? Entonces, por eso escogemos este. Ahora, que si lo podemos hacer con otro strike más profundo del dinero, sí lo podemos hacer con otro strike más profundo del dinero, pero aquí vamos a correr el riesgo de que no encontremos mucho valor extrínseco. Podría hacerse la prueba, a ver qué sucede si no me ejerce, y además me gano un dividendo y todavía mejor porque mi costo base quedaría reducido. ¿Okay? Volvamos al ejemplo del 100. Primer ejemplo con Walmart. Entonces, fíjense cómo pasamos. ¿Cómo pasamos? A ver, ¿dónde está esto? De 1,64 y este ejemplo está dado con el strike 100. Entonces, fíjense las ventajas que tenemos acá. Primero, aumento mi dividendo. Segundo, me protejo. Walmart podía caer el 30%. Una empresa del consumo defensivo podría caer el 30%. Y estoy protegido. Entonces, protejo mi inversión, protejo mis acciones, genero ingresos para aquellos quienes están buscando ingresos pasivos. Siguiente ejemplo de lista es New Resident, AT&T. AT&T. Epa, sigo aquí jugando. Vamos aquí, que ya lo tengo listo. Compro mis acciones, me valen $2,390. Me voy a enero del 2024. El último strike que me dejan es el 15. 15. Y tomo el bid. 15 más 8,90 será 23,90. ¿Y la acción está en cuánto? Dice aquí 23,90, pero estoy tomando el bid. Recuerden que aquí el bid ask luego sería de pronto un poquito más abajo del bid, del mid price. Pero aquí me lo está tomando por defecto con el bid ask. Yo aquí le podría modificar para que me muestre el mid price y simplemente nos corremos un poquito más abajo del mid price. ¿Okay? Aquí el precio de entrada ya no sería 2,390, sino que sería 1,460. Hay otra cosa que todavía no tengo la data suficiente y es ver cómo en acciones muy líquidas voy buscando que esto sería algo, y si alguien lo hace, por favor empecemos a documentarlo, y es ir detrás de todos los ex-dividend date. ¿Okay? Compro las acciones del día anterior y venderlas el día después y volver a reinvertir esas acciones en empresas que vayamos buscándole el ex-dividend date. ¿Se podría hacer así? Sí, se podría hacer así. Obviamente ahí ya estaremos hablando de un tema explosivo, pero ahí podría hacerse con empresas que tienen bid-ask muy cerrados, muy cerrados. Ahí valdría la pena, porque si los bid-ask son muy amplios, de pronto salir de la operación
puede llevarse allí algunos dólares, pero también se podría hacer de esa manera. Entonces, simplemente ir buscando los ex-dividend day. Todos los días hay ex-dividend day, todos los días del año, días laborables del año. Otra alternativa, ahí se las dejo servidas sobre la mesa. La idea, reducir el costo base, la idea, protegerme. Pues fíjense con AT&T, este ejemplo que les daba de AT&T está calculado con el strike 15 para pasar del 4.64% al 7.55%. Reduzco mi costo base. Si AT&T se cae de los 23,91 a 15 dólares, ¿cuánto significará eso? 23,91. Eso significará que pierde el 8.91 dólares dividido 23. Eso significará que tiene que caer el 37%. Fíjense cómo puedo generar ingresos a pesar de que AT&T caiga el 37%. Y si quiere conservar las acciones, como estoy in the money, ¿qué tan difícil es correrme de strike hacia abajo y seguir protegiendo mi inversión? Fíjense todo el gap que tienen, donde pueden generar ingresos de manera tranquila, constante y protegida. Siguiente ejemplo, New Residential Investment, que estábamos con el strike, perdón, estábamos aquí poniendo un dividend yield del 9.54% y vamos a saltar al 17.85%. Lo tengo preparado, NRZ, está rayando, NRZ, no lo tengo preparado. Compro las acciones. Por alguna razón el bid ask se me quedó muy cerrado en el cierre. Tomemos 10.48. 10.48 que fue el último precio. Y voy a tomar como ejemplo uno que este no tiene mucho, uno tan cerrado, pero aquí el mid price sería 7.50. Digan ustedes que pueden entrar con 7.40. 3 más 7, no, este no sirve. ¿Cuál tiene cualquier? Lo hice fue con el 5, discúlpenme, lo había hecho con el strike 5. Lo hice fue con el strike 5. Disculpen, lo hice fue con el strike 5. Entonces aquí podríamos tomar el strike 5. Nuestro costo de entrada va a estar, es que está muy amplio, pero no importa. Nuestro costo de entrada va a estar en 4.50. 4.50. Ya, sí. Nuestro costo de entrada va a estar en 4.50, o sea, 450 dólares. Probablemente 4.60. Podría ser esto. En donde aumento mi dividend yield de 9.54% a 17.85%. En lo peor de la pandemia, este rate estuvo más o menos por esta zona. Es decir, que tendría que caer el 50% para generar algún tipo de pérdida. Mi inversión. Entonces, aquí entro con 450 dólares. Para generar esos 500 dólares mensuales necesito de 33.613 dólares. Con New Residential Investment con el modelo de Sigma Queen Dividend. Les estoy mostrando, no, sí les estoy mostrando la pantalla que es. Con Vale. Hagámoslo con Vale, que este está muy atractivo. Compro mis acciones. Están en 17,85 en este momento. Me voy a enero del 2024. El que tenía el bid ask más cerrado que encontré fue este. Podría intentarse con el bid, con el strike 3. Si se logra entrar el precio de entrada por debajo de 3 dólares, funcionaría. Y digamos que aquí está entrando con 2.80, me está dando el bid price, pero como está tan amplio, no estoy tan seguro de ello. Pero por debajo de 3 dólares y además que cubre el valor del dividendo, sería perfecto. Porque si logro bajarme a 3 dólares, pues imagínense cómo sería explosivo el retorno. Pero lo hice con el strike 8, que el bid está en 9.80. Luego podría, y el ask en 9.95. Luego podría entrar por ahí con 9.85, 9.90.
Entonces el precio de entrada sería 7,90 y mi dividendo pasaría del 16,91% al 38,10%, y para generar esos $500 mensuales necesito de $15,748. Es decir, la acción puede caer el 50% y estoy protegido. Estoy protegido. Y si va cayendo mucho, ya saben, bueno, me puedo bajar el strike 5 o el strike 3. Y si sigo cayendo, bueno, fue que la acción murió, ¿no? Y el último es UWMC, que es una compañía de mortgage. Lo tengo por aquí. Mismo ejercicio. Por alguna razón el bid ask está muy volado, pero el último precio de la transacción fue de 4.38. Si me voy al strike 3, que es el strike más bajo que encuentro, será $1.50. Compro mis 100 acciones primero. Compro mis 100. Aquí no me va a dejar. No, por el bid ask de las acciones que quedó al final, pues no me lo permite hacer, pero si lo hacen el cálculo con 4.38, que fue el último valor, y a 4.38 es su valor de referencia, y toman el strike 3 y le suman el 1,50, eso me da 4,50, que eso es superior al valor del dividendo. Es decir, yo puedo entrar en esa posición por $288. 288. Si yo quiero obtener los $500, voy a tener que invertir 41.724. Eso siendo el ejemplo que invirtieran todo el dinero, absolutamente todo el dinero, en esa compañía. Pero pues ustedes ya son mucho más versados, inteligentes, diversifican. Se puede crear un portafolio con diversas compañías para lograr ese resultado. Y si el stock sube mucho, el cover call pierde. ¿Pero de qué te afecta? Si sube mucho, no te afecta en absolutamente nada. No sé por qué hay una concepción de que cuando ven la pérdida del call, porque la acción subió, mentalmente se quedan con la idea de que están perdiendo. No, no están perdiendo. Recuerden que sus acciones se valorizan a un delta de 1. El call se valoriza a un delta inferior. Ya cuando llegues cerca de la expiración, o que está muy, muy, muy profundo en el dinero y con delta, pero ya también acercándose a la expiración, pues ahí ya no voy a ganar más, pero no pierdo. Nunca voy a perder un cover call si la acción sube infinitamente de precio. Dejo de percibir ganancias, pero nunca pierdo. Nunca pierdo. Dejo de percibir ganancias, pero nunca pierdo. Dice César, ¿deberíamos cerrar el call después del dividendo? No. Si están buscando una estrategia, por ejemplo, ir cazando los ex-dividend day, los días anteriores a la ex-dividend day, pues ahí la cerrarían. Pero insisto, debería poderlo hacer en una acción que tenga un bid-ask muy cerrado y empecemos a evaluar el resultado. ¿Cuánto debe ser el delta del contrato en esta estrategia? No interesa. Simplemente mira tu valor extrínseco. Digamos que lo que queremos evitar es una asignación. ¿Para qué? Para quedarnos con el dividendo, porque ahí se podría dar una asignación temprana si el valor extrínseco está por agotarse. ¿Okay? Hay que hacer el ejercicio. Como les digo, yo he dejado ahí el portafolio. Les cuento que lo he estado haciendo con una mensual que es Orchid Capital. Perfecto, no me han asignado. Así se vea muy corto el valor extrínseco, no me han asignado. No sé si es que dentro del radar del inversionista no está esos contratos del 2024. Claro que los bid-ask son muy amplios y la he estado haciendo. Esa paga dividendos mensuales y ha funcionado perfectamente, perfectamente. ¿Les gustó? Era más sencillo de lo que parecía, ¿verdad? Si les gustó, pues aquí no les puedo decir su like, pero pues muchas gracias por haber asistido a la jornada de hoy. Yo sé que aquí van a salir derechito, absolutamente derechito a sus brokers, a sus brokers y empezar a mirar la cantidad de operaciones que pueden hacer. Empezar a buscar empresas, utilicen las herramientas de Finviz, utilicen la herramienta de dividend.com, ahí les da toda la información. Para aquellos de verdad que no quieren estar con las afugias del mercado, aquí tienen una muy, muy buena alternativa. Muy, pero muy buena alternativa. Si la encuentran en algún lugar, me dicen. Si la encuentran esta estrategia en algún lugar, me dicen que debería patentarla.
Sigma Dividend Queen. Espero que les haya gustado muchísimo. Ahora, vayan a Finviz, vayan a Yahoo Finance, empiecen a buscar esas alternativas que se acorden a su presupuesto, empiecen a probar, ojalá con aquellas que tengan un ex dividend cercano, y por favor, me están retroalimentando. Por favor, me retroalimentan cuál ha sido el resultado. ¿Ok? Así que les mando un abrazo, feliz fin de semana. De verdad, espero que hayan aprendido un montón y plantearles que con opciones se pueden hacer cosas increíbles, inimaginables. Es la cantidad de alternativas que tenemos, me protege, me genera ingresos, puedo abaratar el costo base. Díganme qué otro activo les permite hacer esto. Fuerte abrazo para todos, se les quiere y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Ay, gracias Rosita que me manda aquí bendiciones más bien. Gracias para todos. Cuídense mucho, un feliz fin de semana para todos, descansen. El lunes traerá sus propios afanes. Hasta pronto. Chao, chao.